Se cumplen 2000 años del fallecimiento del emperador Augusto, fundador de la entonces colonia Caesar Augusta. En honor a este hecho y con el objetivo de memorar nuestra historia, la Comisión de Aragonesismo del Partido Aragonés ha homenajeado su aniversario con la conferencia Aragón y Augusto, enmarcada dentro del ciclo de conferencias Aragón, cita con la historia. En esta ocasión, Miguel Beltrán Lloris, actual director del Museo de Zaragoza, historiador y académico de la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis, ha sido el encargado de hacer un recorrido por la vida de Augusto, destacando los momentos clave que dieron lugar a la primera colonia impune, es decir, libre de impuestos, de la península ibérica. Entonces contó en primera persona lo que había conquistado, lo que había ganado para Roma, lo que había favorecido a todos los ciudadanos. Augusto tuvo una fortuna inmensa. Gobernó 40 años, pero tenía detrás un respaldo económico fabuloso, la gran herencia de César, más los propios dineros de su familia y lo que llegaba después como gobernador, y entonces pues repartió entre las multitudes más de 2.000 millones de sestercios para las legiones, para sus gentes, para su ciudad, lo cual quiere decir que desde luego repartió riqueza y eso lo hizo muy bien. Algo de esa riqueza pudo repartir también en los territorios aragoneses, aunque como veremos después, tampoco lo tenemos excesivamente bien comprobado. Miguel Beltrán Lloris, el fundador de Zaragoza, revolucionó el mundo romano de la época en todas sus vertientes, llegando a ser uno de los protagonistas del siglo de oro de Roma. Su relación con las poblaciones del Valle del Ebro y su misteriosa curación en aguas del santuario de Tarazona son solo unas pinceladas de la historia que nos une a este célebre personaje histórico. Y aparece además Augusto divinizado, es decir, Augusto divinizado solo aparece en el Valle del Ebro, en todo el convento cesaragustano, que es amplio y hermoso. Solo aparece en Tarazona, en César Augusta y en Tárraco. En Tárraco, ¿por qué? Porque es la capital de la provincia, la gran capital. Caesar Augusta, ¿por qué? Porque es la capital del convento jurídico caesaragustano. Y en Turiaso, ¿por qué? Turiaso no es la capital de ningún sitio. ¿Por qué? Porque ahí, lógicamente, Augusto tuvo su milagro particular y la ciudad lo recuerda cuando Augusto es divinizado. Y transcurrido este acontecimiento de las guerras cántabras, de su curación en Tarazona, Augusto se va a Roma y dice: se ha acabado la guerra. Se ha acabado la guerra, y por tercera vez en su historia el Imperio Romano disfruta de una paz total. El Valle del Ebro comienza a llenarse de ciudades con distintos estatutos de tipo económico, político, variadas, colonias, municipios y ciudades estipendiarias. Y además César Augusta es convertida en la capital del convento jurídico de su nombre, Caesar Augustano, con un territorio que, fíjense, desde Pamplona hasta Alcalá de Henares, hasta Lérida y hasta casi el Mediterráneo, es decir, una extensión inmensa. Y el centro era Caesar Augusta, donde iban a dirimir sus asuntillos 55 comunidades. El próximo 12 de junio, la conferencia Almogávares cerrará el ciclo Aragón cita con la historia, organizado por la Comisión de Aragonesismo y que pone de manifiesto la gran labor divulgativa que está llevando a cabo la Comisión. Y en época de Augusto nos quedan pocas cosas y no nos queda ni siquiera una muralla. Y después, como no tenía una muralla Caesar Augusta que lleva el nombre de Augusto, porque estamos en la Pax Romana. El nombre de Augusto garantiza que aquí no pasa nada aunque no tengamos murallas. En ese momento Roma, la poderosísima Roma, se definía no por sus murallas, se definía por sus continentia, los edificios que rodeaban a la ciudad y le daban personalidad. Roma no necesitaba murallas, César Augusta porque iba a necesitarlas. El principal objetivo de este ciclo no es otro que revalorizar momentos cruciales de nuestra historia, una historia que no siempre es tratada con el respeto que se merece.